El sol del amanecer tiñe de rojo la sangre sobre las murallas de Jericó. 7 sacerdotes avanzan descalzos, portando cuernos de carnero, mientras 40.000 guerreros marchan en silencio absoluto detrás del Arca de la Alianza. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros de la historia. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta noche de noviembre? Quizás desde México, España, Argentina o algún lugar donde las estrellas ya brillan sobre tu ventana. Es el año 1200 antes de Cristo y estamos a punto de presenciar algo que desafía toda lógica militar. No habrá arietes, no habrá escalas, no habrá asedio convencional, porque en el Antiguo Oriente la guerra no era simplemente un asunto de estrategia y fuerza. Era un acto sagrado, un ritual cósmico donde los dioses luchaban a través de los hombres, donde cada batalla se libraba simultáneamente en la tierra y en los cielos. Esta noche recorreremos 5000 años de historia militar sagrada. Caminaremos junto a los guerreros sumerios que creían portar la furia de Inanna, la diosa de la guerra. Descenderemos a las criptas donde los faraones egipcios eran momificados con sus armas para continuar batallas en el más allá. Escucharemos los cánticos de los guerreros acadios antes de cargar contra Babilonia y conoceremos a los inmortales persas que juraban proteger el fuego sagrado de Ahura Mazda. Acomódate en tu almohada, ajusta el volumen a tu gusto, cierra los ojos si lo deseas, porque vamos a explorar un mundo donde la espada y la oración eran inseparables, donde cada comandante era también sacerdote y donde morir en batalla era el camino más directo hacia lo divino. En la ciudad de Lagash, cuando las primeras luces del alba apenas rasgan la oscuridad mesopotámica, el rey Eannatum despierta no en su palacio, sino en el templo de Ningirsu, el dios guerrero. Ha pasado la noche entera en ayuno y oración. Su cuerpo está marcado con ceniza sagrada. A su alrededor, sacerdotes cantan himnos que tienen 3000 años de antigüedad, transmitidos oralmente desde tiempos que ni ellos mismos recuerdan. Eannatum no se prepara para una batalla cualquiera. La ciudad vecina de Umma ha cruzado la frontera sagrada, ha violado los campos que pertenecen al dios. Y en Sumer, atacar la tierra de un dios no es un asunto político, es blasfemia cósmica. El rey se viste lentamente. Primero, una túnica blanca, símbolo de pureza ritual. Luego, la armadura de bronce, cada pieza bendecida individualmente por los sacerdotes. El casco con cuernos de toro, animal sagrado de Ningirsu. Y finalmente, la lanza que, según la tradición, fue forjada por los dioses mismos en las fraguas celestiales. Según la estela de los buitres, uno de los primeros monumentos de guerra que conocemos, descubierta por arqueólogos franceses en el año 1877, Eannatum no marchó solo contra Umma, marchó con Ningirsu a su lado. Las inscripciones cuneiformes describen cómo el dios apareció en el campo de batalla como una tormenta viviente, lanzando su red divina sobre los enemigos mientras los buitres descendían del cielo para devorar a los caídos. Para nosotros, lectores del siglo XXI, esto puede sonar a metáfora o propaganda, pero para los sumerios era historia literal. La guerra no era una extensión de la política, la guerra era teología en acción. Entender esto es crucial para comprender la guerra en el Antiguo Oriente. En las civilizaciones mesopotámicas, egipcias, hititas, asirias y persas, no existía separación entre lo secular y lo sagrado. El concepto mismo no tenía sentido. Un rey que empuñaba una espada no estaba ejerciendo violencia humana, estaba canalizando la voluntad divina. Los historiadores modernos han debatido durante décadas sobre qué tan sinceras eran estas creencias. ¿Realmente los reyes antiguos creían que luchaban junto a dioses? ¿O era todo teatro político para legitimar conquistas? Los documentos sugieren algo más complejo.
Las cartas privadas de reyes asirios a sus dioses encontradas en los archivos de Nínive muestran una fe genuina y atormentada. Estos monarcas consultaban oráculos antes de cada batalla, ayunaban, hacían sacrificios y cuando perdían, se consideraban a sí mismos pecadores que habían disgustado a los dioses. Crucemos el desierto hacia el valle del Nilo. Es el 5º año del reinado de Ramsés II, y el joven faraón, de apenas 25 años, ha cometido un error táctico casi fatal. Está cerca de la ciudad de Kadesh, en lo que hoy es Siria. Ha dividido su ejército en 4 divisiones, nombradas según los grandes dioses de Egipto, Amón, Ra, Ptah y Seth. Pero la división de Amón, donde marcha el propio faraón, ha avanzado demasiado rápido. Los hititas, comandados por el astuto rey Mubatali II, han tendido una emboscada perfecta. 2.500 carros de guerra hititas emergen de repente detrás de las colinas. Son máquinas de guerra letales, cada una con 3 tripulantes, un conductor, un lancero y un arquero. El polvo que levantan oscurece el sol. El sonido de los cascos es como truenos continuos sobre la tierra seca. Las tropas egipcias entran en pánico. Algunos huyen. Otros se agrupan en formaciones defensivas desesperadas. Ramsés está rodeado, separado de su ejército principal. Es el momento en que un comandante normal ordenaría la retirada. Pero Ramsés no es un comandante normal. Es el hijo de Ra, la encarnación terrestre del dios Sol. Según los textos inscritos en 5 templos diferentes a lo largo de Egipto, Ramsés levanta sus brazos al cielo y clama directamente a Amón. ¿Me has abandonado, padre mío? ¿Acaso no te he construido templos? ¿No te he ofrecido 1000 bueyes? ¿No he conquistado tierras en tu nombre? Y según estos textos, Amón responde, no metafóricamente, literalmente, yo estoy contigo, hijo mío. Resuena la voz del Dios en el campo de batalla. Soy más poderoso que 100.000 hombres. Lo que sucede después está documentado no solo en fuentes egipcias, sino también, parcialmente, en documentos hititas encontrados en las excavaciones de Hattusa, su capital. Ramsés, en un frenesí que sus soldados describirían durante generaciones como posesión divina, carga directamente contra los carros enemigos, solo, con su propio carro y su conductor. Es una locura táctica, pero funciona porque es inesperada, porque es aterradora, porque 2000 años antes de Cristo, un rey que muestra tal desprecio por su propia vida solo puede estar protegido por poderes sobrenaturales. Este concepto de posesión divina en batalla no es exclusivo del Antiguo Oriente. Los vikingos, siglos después, tendrían sus berserkers, guerreros que entraban en trance ritual y luchaban con furia inhumana. Los mexicas creían que sus guerreros águila y jaguar canalizaban el poder de Huitzilopochtli. Los samuráis japoneses hablaban del mushin, un estado de conciencia vacía donde el guerrero y el universo se volvían uno. Pero en el Antiguo Oriente, esto alcanzó una sistematización única. No era frenesí caótico, era ritual cuidadosamente orquestado. Avancemos casi 6 siglos hacia adelante. El imperio asirio está en su apogeo, la máquina de guerra más eficiente que el mundo ha visto hasta entonces. Su capital, Nínive, es la ciudad más grande del planeta, con más de 100.000 habitantes. El rey Sennacherib ha decidido castigar al reino de Judá por su rebelión. No es una campaña de conquista, es una demostración teológica. En el 6º día del 4º mes, el ejército asirio rodea Jerusalén. Pero antes de desplegar arietes o torres de asedio, Sennacherib envía a su Rabshakeh, su comandante en jefe, para que hable con los defensores. Lo que dice es fascinante. No amenaza con superior fuerza militar, aunque la tiene. No promete muerte o esclavitud, aunque podría. En cambio, plantea un argumento teológico.
Vuestro Dios Yahvé os ha ordenado confiar en Él, grita el Rabsheike en hebreo perfecto, para que todos en las murallas puedan entender. Pero pregunto, ¿qué Dios de qué nación ha salvado a su pueblo de las manos del gran rey de Asiria? ¿Los dioses de Hamad? ¿Los de Arfad? ¿Los de Sepharvaim? Este discurso está preservado en 3 fuentes independientes: los anales asirios, el libro segundo de Reyes en la Biblia hebrea y los anales del profeta Isaías. Es propaganda, sí, pero revela algo profundo sobre cómo funcionaba la guerra en el mundo antiguo. Para Sennacherib, sitiar Jerusalén no era demostrar que el ejército asirio era más fuerte que el ejército judío. Era demostrar que Ashur, el dios supremo de Asiria, era más poderoso que Yahvé, el Dios de Israel. Era un juicio divino, un duelo entre deidades. Esa noche, según múltiples fuentes, algo extraordinario sucedió en el campamento asirio. 180 y 5,000 soldados murieron. Algunas versiones hablan de plaga enviada por un ángel, otras de envenenamiento del agua. Los historiadores modernos especulan sobre epidemias o problemas logísticos. Pero lo que importa no es qué sucedió exactamente. Lo que importa es que todos los involucrados, asirios y judíos, lo interpretaron en términos teológicos. Los judíos vieron la mano de Yahvé. Los asirios vieron un castigo por algún ritual mal ejecutado, alguna ofensa a Ashur. Porque en el año 701 a.C., en el corazón del antiguo Oriente, la guerra no tenía sentido fuera del marco sagrado. No había batallas seculares, no había estrategia puramente militar. Cada flecha lanzada era una oración, cada muralla derribada era un altar profanado, cada victoria era una teofanía, una manifestación de lo divino en la historia humana. Y ahora que hemos establecido este marco, podemos adentrarnos más profundamente en cómo diferentes culturas del Antiguo Oriente desarrollaron sus propias teologías de guerra, sus propios rituales de violencia sagrada y sus propias visiones de lo que significa ser guerrero cuando la distinción entre soldado y sacerdote simplemente no existe. Es medianoche en Babilonia durante el reinado de Hammurabi, el gran legislador. Pero esta noche, Hammurabi no está revisando códigos legales. Está en el Sigurat de Marduk, la torre escalonada que se eleva 90 metros sobre la ciudad, y está aterrorizado. Ha recibido noticias de que el reino de Larsa, al sur, está preparando una invasión. Hammurabi tiene un ejército competente, pero Larsa también. Esta guerra podría destruir todo lo que ha construido. Necesita saber si los dioses aprueban una campaña preventiva. 3 sacerdotes lo acompañan. Han traído un cordero blanco, perfecto, sin manchas. El animal descansa tranquilo, ignorante de su destino. Hammurabi ha ayunado durante 3 días. Ha realizado abluciones rituales cada amanecer. Ha dormido en el piso del templo, sin almohadas, sin comodidades, para demostrar humildad ante Marduk. El sacrificio es rápido y ritual. El cordero es degollado con un cuchillo de obsidiana pulida. Su sangre se recoge en un cuenco de oro, pero lo importante no es la sangre, son las entrañas. Los sacerdotes, especialistas llamados Baru, abren cuidadosamente el abdomen del animal, extraen el hígado con manos reverentes, lo colocan sobre una mesa de cedro, bajo la luz de lámparas de aceite. Durante la siguiente hora, estos sacerdotes examinarán cada lóbulo, cada vena, cada imperfección del hígado. Tienen modelos de arcilla que muestran cientos de configuraciones posibles. Cada formación tiene un significado. Una fisura aquí significa traición de un aliado. Una mancha oscura allá indica enfermedad entre las tropas. Un lóbulo hinchado promete victoria aplastante.
Tablillas de arcilla encontradas en los archivos del Palacio de Mari documentan 50 consultas oraculares diferentes antes de campañas militares. No son generalidades vagas, son increíblemente específicas. Si el ejército marcha hacia el este antes de la luna llena, el general será capturado por el enemigo. Si se cruza el río en día de Saturno, la mitad de las tropas morirá de disentería. Esta noche, después de 1 hora de examen, el veredicto llega. El hígado muestra señales favorables para una campaña defensiva, pero advierte contra cruzar el Éufrates antes del equinoccio. Hammurabi no cuestionará este veredicto. Ningún rey mesopotámico lo haría, porque ir a la guerra contra el consejo de los dioses no es solo imprudente, es suicidio espiritual. Es garantizar no solo la derrota, sino la maldición eterna. La adivinación mediante hígados, llamada hepatoscopia, era una ciencia en el Antiguo Oriente. Excavaciones en la ciudad de Ugarit revelaron una biblioteca entera dedicada a textos adivinatorios. Los babilonios creían que el hígado era el asiento del alma, el órgano donde los dioses inscribían sus mensajes, pero no era la única forma de consultar lo divino antes de la guerra. Los hititas observaban el vuelo de pájaros. Los egipcios interpretaban sueños con manuales que catalogaban miles de símbolos oníricos. Los persas consultaban a los magos, sacerdotes zoroastrianos que leían señales en el fuego sagrado. Lo fascinante es que ninguna cultura antigua consideraba esto supersticioso o irracional. Para ellos, era ciencia predictiva basada en la observación cuidadosa de cómo los dioses se comunicaban con el mundo material. El historiador griego Xenofonte, escribiendo en el siglo IV a.C., describe cómo el general espartano Agesilao canceló una invasión porque los sacrificios previos dieron señales desfavorables. No lo presenta como superstición, sino como prudencia militar básica. Cruzamos nuevamente al Valle del Nilo. La faraona Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernó Egipto con título completo de faraón, está supervisando preparativos para una expedición militar a Nubia. Pero antes de que un solo soldado pueda salir de Tebas, hay rituales que cumplir, rituales que tomarán semanas. En el gran templo de Karnak, el más impresionante complejo religioso del mundo antiguo, sacerdotes han comenzado el proceso de abrir la boca de las estatuas divinas. Es un ritual que normalmente se realiza con momias para permitir que el difunto respire, coma y hable en el más allá. Pero aquí se aplica a estatuas de Amón-Ra para despertar al dios y pedir su participación activa en la campaña. Los sacerdotes usan herramientas especiales: un adze de cobre, un cuchillo de pedernal, una pata de toro. Tocan ritualmente la boca, los ojos, las orejas de la estatua, recitan encantamientos que tienen 1000 años de antigüedad, queman incienso de mirra y franquincienso, vierten libaciones de cerveza y leche. Hatshepsut misma, vestida con las insignias masculinas del faraón porque el título no tiene forma femenina, participa en la ceremonia, no como observadora, como sacerdotisa principal. Esto es crucial para entender la guerra en Egipto antiguo. El faraón no era simplemente comandante en jefe militar. Era el sumo sacerdote de todos los dioses de Egipto. No podía delegar esta función. Si el faraón no realizaba personalmente ciertos rituales, la campaña estaba condenada antes de comenzar. Tablillas administrativas de la época detallan los recursos invertidos en estos preparativos religiosos. Para una campaña de 6 meses, Egipto gastaba el equivalente a 2 meses de producción agrícola nacional solo en sacrificios, ofrendas y ceremonias. 100 toros eran sacrificados a Ra, 50 carneros a Amón, 1000 panes de cebada a Ptah, 200 jarras de vino a Hathor, montañas de incienso, kilos de oro para adorar las estatuas temporalmente. Para nosotros puede parecer un desperdicio económico absurdo. Para los egipcios era la inversión militar más sensata posible.
Porque, ¿de qué servían 10.000 soldados si los dioses no marchaban con ellos? En las montañas de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, el rey hitita Muatalli II está preparando la campaña contra Egipto que culminará en la batalla de Kadesh. Los hititas tienen su propia tradición ritual. Para ellos, la guerra comienza con el rito del Suwaliyat, un complejo ceremonial que involucra a toda la corte real. Durante 9 días completos, el rey debe permanecer en reclusión ritual. No puede tocar a su esposa, no puede consumir vino, no puede dormir en cama blanda, come solo pan sin levadura y agua de manantial específico considerado sagrado. Cada mañana, antes del alba, sacerdotes lo llevan a un arroyo donde debe sumergirse completamente, incluso en invierno. El agua fría es purificación, pero también prueba. Si el rey enferma, es señal de que los dioses no aprueban la guerra. En el 9º día, si ha sobrevivido el ayuno y las inmersiones, viene la ceremonia del juramento colectivo. Todos los comandantes militares, todos los jefes tribales, todos los príncipes vasallos, se reúnen en el gran salón del palacio. Frente a ellos se coloca una estatua del dios de la tormenta, la deidad suprema hitita. Cada comandante debe acercarse, tocar la estatua y jurar lealtad no al rey sino al dios. El juramento es específico y aterrador. Si traiciono este juramento, que el dios de la tormenta me golpee con su rayo, que mi familia sea borrada, que mi nombre sea olvidado para siempre. Documentos legales hititas muestran que estos juramentos se tomaban absolutamente en serio. Cuando un general llamado Madduata traicionó su juramento años después, el tratado que registra su traición lo describe no como un acto político, sino como perjurio contra lo divino. Su castigo no fue solo militar, fue religioso. Sus tierras fueron maldecidas, sus templos profanados, sus dioses declarados impotentes. Lo que estamos viendo es un patrón que se repite desde Mesopotamia hasta el Indo, desde Egipto hasta Persia. La guerra nunca comienza con la movilización de tropas, comienza con la movilización de lo sagrado. Y esto no era solo ceremonia hueca. Tenía efectos psicológicos profundos. Un soldado que ha pasado semanas en rituales de purificación, que ha visto a su rey ayunar y sufrir, que ha jurado ante los dioses, que ha recibido amuletos bendecidos, que ha participado en sacrificios donde la sangre de toros ha salpicado su armadura. Ese soldado no va a huir fácilmente del campo de batalla, no porque tenga miedo del castigo humano, sino porque ha sido transformado psicológicamente en algo más que un soldado. Se ha convertido en un instrumento divino, un canal de voluntad cósmica. Los antropólogos militares modernos han estudiado fenómenos similares en contextos diversos. Los marines estadounidenses con sus rituales de campamento, los legionarios romanos con sus ceremonias de águila, los guerreros zulúes con sus danzas de guerra. Todos entienden instintivamente lo que los antiguos sabían explícitamente, que la batalla se gana o se pierde primero en la mente, y que el ritual es la tecnología para transformar hombres atemorizados en guerreros decididos. Pero los rituales antes de la batalla eran solo el principio, porque una vez iniciado el combate, una vez que las flechas comenzaban a volar y la sangre comenzaba a fluir, los guerreros del Antiguo Oriente creían que dejaban el reino terrenal y entraban en uno sagrado, donde cada movimiento era oración, cada herida era sacrificio y cada muerte era transformación. El sol apenas ha salido sobre el valle de Jezreel cuando el faraón Tutmosis III observa desde su carro de guerra el despliegue de fuerzas enemigas. Es su primera campaña como líder militar y ha elegido el camino más arriesgado para llegar hasta aquí. Un paso de montaña tan estrecho que sus generales le suplicaron no tomarlo. Pero Tutmosis insistió.
Y no por arrogancia táctica, por teología militar. Amón me ha mostrado el camino en mis sueños, les dijo a sus comandantes escépticos. Si marcháis por las rutas anchas y seguras, el enemigo pensará que sois cobardes. Pero si marchamos por donde ningún ejército ha marchado, ellos verán que los dioses están con nosotros. Y aquí están ahora, después de una noche aterradora, cruzando el desfiladero en fila india, emergiendo detrás de las líneas enemigas exactamente como Tutmosis predijo. Los príncipes canaanitas que se habían rebelado contra Egipto están desplegados mirando en la dirección equivocada. Pero antes de dar la orden de ataque, Tutmosis hace algo que sus soldados recordarán durante el resto de sus vidas. Desciende de su carro, se arrodilla en la tierra, extiende sus brazos hacia el sol naciente y canta. Es el himno a Amón, una oración que todo soldado egipcio conoce desde la infancia. Pero cuando el faraón mismo lo canta en el campo de batalla, momentos antes del choque, no es solo oración, es invocación, es la apertura de un portal entre lo humano y lo divino. Amón-Ra, Señor de los tronos de las dos tierras, escucha mi voz. Yo soy tu hijo, nacido de tu luz. Estos enemigos han blasfemado contra ti, han cerrado tus templos, han robado tus ofrendas. Hoy, a través de mi brazo, demuestra tu poder. Los anales de Tutmosis, inscritos en los muros del templo de Karnak, describen lo que sucedió después en términos que mezclan lo militar y lo sobrenatural sin distinción. Su majestad brilló como Ra cuando sale en el horizonte, como Montu de Tebas lanzó su terror sobre ellos, como Sekhmet, en el momento de su furia, los consumió. ¿Qué significa esto en términos tácticos? Los egipcios ejecutaron una carga de caballería perfectamente coordinada. Las tropas canaanitas, sorprendidas y desmoralizadas por la aparición imposible de un ejército a sus espaldas, rompieron filas. Pero para los egipcios, describir esto en términos puramente militares habría sido absurdo. Lo militar y lo divino eran inseparables. La estrategia brillante de Tutmosis y la presencia de Amón eran la misma cosa. Hay algo que los historiadores militares modernos a veces pasan por alto al estudiar las guerras antiguas. Asumen que el lenguaje religioso es solo propaganda, barniz ideológico sobre realidades políticas y económicas. Pero la evidencia sugiere que era mucho más complejo. Las cartas privadas de reyes asirios a sus dioses, encontradas en archivos que nunca pretendían ser públicos, muestran angustia genuina cuando los dioses no responden favorablemente. Los faraones egipcios que registraban derrotas militares no culpaban a sus generales, culpaban a sus propios pecados rituales. El psicólogo militar moderno Dave Grossman, en su estudio sobre la resistencia humana a matar, descubrió que los soldados necesitan marcos narrativos poderosos para superar la inhibición natural contra tomar vidas humanas. Los ejércitos modernos usan entrenamiento de deshumanización, esprit de corps y patriotismo. Los ejércitos antiguos usaban teología y era increíblemente efectivo. Un soldado egipcio entrando en batalla no pensaba, voy a matar a ese hombre para expandir el territorio de mi rey. Pensaba, voy a canalizar la furia de Sekhmet para restaurar el Ma'at, el orden cósmico. No es asesinato, es acto sagrado. Saltamos 6 siglos hacia adelante, al año de la caída de Nínive. El imperio asirio, la superpotencia más brutal y eficiente del mundo antiguo, está siendo asediado por una coalición de medos y babilonios. Durante 100 años, los asirios han aterrorizado al mundo conocido. Sus anales reales, preservados en miles de tablillas cuneiformes, describen conquistas con un detalle gráfico que aún hoy resulta perturbador. Empalamientos masivos, deportaciones de poblaciones enteras, pirámides de cabezas cortadas apiladas frente a las murallas de ciudades rebeldes.
Pero todo esto no era crueldad gratuita, era teología aplicada. Para los asirios, su dios supremo Ashur les había dado un mandato divino: someter al mundo entero bajo su dominio. Cada nación conquistada era un dios rival humillado. Cada rey capturado era una deidad derrotada. Cada templo saqueado era una victoria teológica. En una tablilla particularmente reveladora, el rey Asurbanipal describe cómo, después de conquistar Elam, llevó las estatuas de los dioses elamitas a Asiria como prisioneros de guerra. No destruyó estas estatuas. Las colocó en el templo de Ashur, arrodilladas ante su dios. Era humillación cósmica. Pero ahora, en este año 612 a.C., los roles se han invertido. Las murallas de Nínive están siendo demolidas. El palacio está en llamas. Los soldados asirios luchan con desesperación en cada calle y hacen algo extraordinario. En lugar de intentar escapar, miles de soldados asirios se dirigen al templo de Ashur. Prefieren morir allí, defendiendo la casa de su dios, que vivir viendo su capital profanada. Los excavadores que descubrieron los restos de Nínive encontraron cientos de esqueletos amontonados en los escalones del templo. Muchos aún sostenían armas. Algunos tenían amuletos religiosos apretados en sus puños. Lucharon hasta el último hombre porque, para ellos, la caída de Nínive no era solo una derrota militar, era el apocalipsis. Si Ashur podía ser vencido, entonces el orden cósmico mismo se estaba desmoronando. Viajemos ahora al borde occidental del mundo antiguo oriental. El imperio persa, bajo Jerjes I, ha invadido Grecia. En el estrecho paso de las Termópilas, 300 espartanos y varios miles de aliados griegos intentan detener a un ejército de cientos de miles. Pero enfoquémonos en el lado persa, porque aquí también la guerra es acto sagrado. El ejército persa es una máquina de guerra multinacional. Hay medos, bactrianos, indios, egipcios, fenicios, pero todos están unidos bajo la religión zoroastriana del imperio. Y para ellos, esta invasión de Grecia no es conquista imperial, es guerra santa. Los persas son adoradores del dios Ahura Mazda, señor de la luz y la verdad. Su profeta, Zoroastro, enseñó que el cosmos es un campo de batalla entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Cada acción humana es un acto en esta guerra cósmica. Entre las tropas persas marchan los inmortales, la guardia de élite de 10.000 guerreros que nunca disminuye en número. Cada vez que uno cae, otro toma su lugar inmediatamente. Pero el nombre no es solo referencia a esto, es teológico. Los inmortales creen, literalmente, que si mueren en batalla sirviendo al imperio de Ahura Mazda, su alma cruzará inmediatamente el puente Chimbat hacia el paraíso eterno. La muerte en combate no es el fin, es transformación, elevación, inmortalidad verdadera. Llevan insignias doradas en forma de sol y fuego. Cada mañana, antes de marchar, participan en el ritual del Yasna, donde sacerdotes zoroastrianos cantan himnos al fuego sagrado. El fuego es mantenido encendido constantemente en braseros especiales que viajan con el ejército. Cuando Jerjes observa desde su trono portátil la batalla en las Termópilas, no ve simplemente un problema táctico, ve una prueba teológica. Estos griegos que se niegan a someterse están desafiando el orden divino establecido por Ahura Mazda. Heródoto, el historiador griego que registró estas guerras, nota con fascinación cómo los persas consideraban impura la mentira. Un noble persa preferiría confesar un crimen que ser sorprendido en una mentira, porque la mentira es creación de Ahriman, el espíritu del mal. Esta ética se extendía a la guerra.
Un tratado persa descubierto en tablillas babilónicas especifica que las tropas deben ser pagadas puntualmente, que los civiles no deben ser esclavizados sin causa, que los templos locales deben ser respetados, no por pragmatismo político, sino porque violar estas normas es servir a la oscuridad, no a la luz. Lo fascinante de estudiar la guerra sagrada en el Antiguo Oriente es la diversidad de concepciones. No hay una sola teología militar, sino múltiples, a veces contradictorias. Para los egipcios, la guerra es restauración del orden. Los enemigos son fuerzas del caos que amenazan el Ma'at, la armonía cósmica. El faraón lucha como agente de Re contra la serpiente Apophis. Para los asirios, la guerra es dominación ordenada por Ashur. Es dura, brutal, pero santa. La crueldad no contradice la religiosidad, la refuerza. Para los persas, la guerra es purificación. Es traer la luz de Ahura Mazda a tierras de oscuridad. Pero debe ser guerra justa, guerra ética. Para los hititas, la guerra es juicio divino. Los dioses deciden quién gana mediante señales que deben ser leídas e interpretadas. Y estas diferencias importaban. Cuando ejércitos de diferentes teologías chocaban, no era solo conflicto de intereses, era conflicto cosmológico, visiones incompatibles del orden universal resueltas mediante violencia. Pero la guerra sagrada no terminaba cuando cesaba el combate. Los muertos, los cautivos, el botín, todo ello entraba en un complejo sistema de ritual y significado, porque en el Antiguo Oriente, incluso la victoria requería purificación y la derrota exigía expiación. El campo de batalla era solo el principio de un proceso que continuaría durante meses, a veces años, hasta que el orden sagrado fuera completamente restaurado. La ciudad de Babilonia ha caído sin apenas resistencia. El rey persa Ciro II, conocido como Ciro el Grande, ha conquistado la capital del imperio neobabilónico. Sus tropas controlan las murallas, los graneros, el palacio. Pero Ciro no se dirige inmediatamente al trono, se dirige al templo de Marduk. Es el día 3 después de la conquista. Ciro ha ordenado a sus soldados que no saqueen la ciudad, que no toquen los templos, que no molesten a los civiles. Sus comandantes están confundidos. En cualquier otra conquista, asiria, babilónica o egipcia, el saqueo sería esperado, incluso ritualizado. Pero Ciro está ejecutando un tipo diferente de conquista sagrada, vestido no con armadura, sino con ropajes ceremoniales. Ciro entra al templo de Marduk. Los sacerdotes babilonios que esperaban ser ejecutados están atónitos cuando el conquistador persa se arrodilla ante la estatua del dios. No solo se arrodilla, se prosterna completamente, rostro en el suelo. Gran Marduk, señor de Babilonia, recita Ciro en babilónico perfecto. Habiendo memorizado las palabras rituales, entro en tu ciudad con paz. No permito que nadie aterrorice tu tierra. Busco tu bienestar y el de tu ciudad sagrada. Los habitantes de Babilonia, contra la voluntad de los dioses, fueron puestos en trabajos forzados. Yo abolí sus corveas, reparé sus viviendas, puse fin a sus lamentos. Este discurso está preservado en el cilindro de Ciro, un documento cuneiforme descubierto en el año 1879 y que ahora reside en el Museo Británico. No es propaganda para consumo externo. Es un texto religioso, un contrato sagrado entre Ciro y Marduk. Lo que Ciro entiende, y lo que le da una ventaja inmensa sobre otros conquistadores, es que el poder sagrado es más duradero que el poder militar. Si los babilonios creen que él gobierna con la bendición de Marduk, no necesitará ejércitos masivos de ocupación. Durante las semanas siguientes, Ciro ordena la restauración de templos, devuelve estatuas de dioses que los babilonios habían capturado de otras ciudades, permite que pueblos deportados regresen a sus tierras ancestrales
incluidos los judíos exiliados en Babilonia desde la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Por piedad humanitaria, piensan algunos historiadores modernos. Pero el texto del cilindro es claro, porque cada pueblo debe adorar a sus dioses en sus propias tierras, y cuando los dioses están contentos en sus templos propios, el imperio está en armonía con el orden cósmico. El concepto de botín de guerra en el Antiguo Oriente era radicalmente diferente de nuestra comprensión moderna. No era simplemente riqueza a distribuir, era materia sagrada que debía ser ritualmente procesada. Cuando los asirios saqueaban una ciudad, llevaban el botín primero al templo de Ashur. Allí, sacerdotes catalogaban cada ítem. Una porción específica, generalmente un 10%, se dedicaba directamente al dios. El resto podía ser distribuido, pero solo después de purificación ritual. ¿Por qué purificación? Porque los objetos capturados estaban contaminados por asociación con dioses enemigos. Un cáliz de oro de un templo sirio llevaba consigo la esencia espiritual de deidades extranjeras. Usarlo sin purificarlo era invitar contaminación religiosa. Textos hititas describen rituales elaborados para purificar botín. Los objetos eran lavados en agua bendecida. Se quemaba incienso sobre ellos. Sacerdotes recitaban encantamientos de transferencia, pidiendo a los dioses locales que aceptaran estas ofrendas de dioses derrotados. Incluso los esclavos capturados pasaban por rituales de purificación antes de ser integrados en la sociedad conquistadora. No era crueldad, era, desde su perspectiva, necesidad espiritual. Estos cautivos habían adorado a otros dioses. Debían ser limpiados de esas asociaciones. Tutmosis III regresa a Tebas después de su campaña victoriosa en Canaán. Ha estado fuera 17 meses. Ha conquistado 350 ciudades. Viene cargado de tributo, oro, marfil, caballos, esclavos, maderas preciosas. Pero la procesión triunfal que entra por las puertas de Tebas no es un desfile militar, es una liturgia en movimiento. Al frente marchan sacerdotes con incensarios, llenando el aire de humo aromático. Le siguen músicos tocando sistros, tambores y liras. Luego vienen los cautivos, no encadenados humillantemente como prisioneros, sino caminando en procesión ordenada, porque son ofrendas al templo. Tutmosis mismo no está en un carro elevado mostrando su gloria. Está descalzo, caminando humildemente, porque primero debe agradecer a Amón-Ra antes de recibir aclamación humana. La procesión se detiene en el templo de Karnak. Allí, frente a toda la corte, Tutmosis realiza el ritual de presentación del botín. No lo presenta al pueblo, lo presenta al dios. Oh Amón, Padre mío, estas son las tierras que has sometido bajo mis pies. Este oro es tu oro, estos cautivos son tus siervos, esta victoria es tu victoria, yo soy solo la espada en tu mano. Un escriba lee en voz alta la lista completa del botín. Toma horas. Cada ítem es catalogado. 2.400 esclavos, 800 kilos de oro, 400 caballos, 1.500 cabezas de ganado. Pero la lista no es contabilidad administrativa, es oración enumerativa. Luego viene el sacrificio. 100 toros son degollados en el altar. Su sangre fluye por canales especialmente diseñados. El olor de carne quemada llena el aire. Para nosotros sería un horror. Para los egipcios del siglo XV a.C., es belleza ritual, es el cosmos funcionando como debe. En las colinas de Judea, el profeta y juez Samuel está furioso. El rey Saúl acaba de regresar de una campaña contra los amalecitas. Ha ganado una victoria aplastante. Ha capturado al rey enemigo, Agag. Ha tomado miles de ovejas, vacas, ganado como botín, pero no ha cumplido la orden sagrada. No ha ejecutado el Herem, la completa destrucción ritual que Yahvé ordenó.
El concepto de Erem es uno de los más perturbadores y fascinantes de la guerra sagrada antigua. La palabra significa, literalmente, dedicación completa, pero dedicación a través de destrucción. En algunas circunstancias, Yahvé ordenaba que todo en una ciudad conquistada, humanos y animales, fuera completamente destruido. Nada podía ser tomado como botín. ¿Por qué? Las interpretaciones varían. Algunos eruditos sugieren que era para evitar contaminación religiosa. Otros argumentan que era demostración de que la guerra no era por ganancia material, sino por obediencia a mandato divino. Cuando Samuel confronta a Saúl, el rey intenta justificarse. Pero salvamos el mejor ganado para sacrificarlo a Yahvé. Samuel responde con palabras que se volverán proverbiales. ¿Acaso se complace Yahvé tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia? La obediencia es mejor que el sacrificio. Este intercambio, preservado en el primer libro de Samuel, revela algo crucial sobre la guerra sagrada israelita. No era suficiente ganar, no era suficiente sacrificar después. Había que obedecer las reglas rituales precisas del combate mismo. La desobediencia de Saúl no es perdonada. Samuel personalmente ejecuta al rey Agag en un ritual que el texto describe con detalle gráfico. Y Saúl, aunque sigue siendo rey políticamente, pierde la legitimidad sagrada. Yahvé lo rechaza. Cada cultura del antiguo Oriente desarrolló formas de preservar la memoria de guerras sagradas. Estas memorias no eran simplemente históricas, eran teológicas. Los egipcios tallaban narrativas de batalla en muros de templos, pero estas inscripciones no seguían reglas historiográficas modernas. Exageraban números, omitían derrotas, describían al faraón luchando personalmente contra miles de enemigos. No era mentira, era género literario diferente. La batalla como teofanía, como manifestación de lo divino. Los asirios erigían estelas en territorios conquistados. Estas piedras grabadas describían victorias, pero también maldecían a futuros rebeldes. No eran solo recordatorios históricos. Eran talismanes mágicos, objetos que continuaban ejerciendo poder sagrado a través del tiempo. Los persas inscribían sus victorias en múltiples idiomas en montañas. La inscripción de Beistún, tallada en un acantilado por Darío I, describe sus campañas en persa antiguo, elamita y babilónico. Pero comienza con 30 líneas de teología zoroastriana antes de mencionar cualquier batalla. Lo fascinante es que la victoria planteaba problemas teológicos tanto como la derrota. Cuando un pueblo perdía una guerra, podía explicarlo diciendo que sus dioses estaban enojados, que habían cometido pecados rituales. Pero cuando ganaba, ¿cómo evitar la arrogancia? ¿Cómo asegurarse de dar crédito a los dioses y no a la habilidad humana? Este es el contexto del famoso discurso de Moisés en el Deuteronomio. No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Los rituales post-batalla, las procesiones, los sacrificios masivos, la purificación del botín, todo ello servía para recordar a los victoriosos que eran instrumentos, no autores de la victoria. Y cuando esta perspectiva se perdía, cuando los reyes comenzaban a atribuirse la gloria, los profetas y sacerdotes advertían: los dioses que dieron la victoria pueden quitarla. El poder sagrado es prestado, no poseído. Pero no todas las campañas terminaban en victoria. El antiguo Oriente conoció derrotas devastadoras, genocidios, exilios masivos, destrucción de templos y profanación de símbolos sagrados. Y cuando esto sucedía, cuando los dioses parecían abandonar a sus pueblos, surgía quizás la forma más profunda de teología militar,
la teología del sufrimiento sagrado, la búsqueda de significado en la derrota y la esperanza de restauración divina. La ciudad está ardiendo. Después de 18 meses de asedio, las murallas de Jerusalén finalmente han caído ante el ejército babilónico de Nabucodonosor II. Los soldados caldeos fluyen por las calles como una marea destructiva. En el templo de Salomón, el edificio más sagrado del reino de Judá, los sacerdotes han intentado una última defensa desesperada, no con armas, con oraciones. Pero los babilonios no respetan la santidad del lugar. Para ellos, es simplemente otro templo de un dios vencido. El sumo sacerdote Seraías observa, impotente, cómo los soldados derriban las columnas de bronce, cómo saquean los candelabros de oro, cómo roban los utensilios sagrados que Moisés supuestamente diseñó bajo instrucción divina hace 700 años, cómo arrancan el oro que recubre las paredes, y luego, el horror supremo, profanan el santo de los santos, la cámara interior donde supuestamente reside la presencia de Yahvé. Los babilonios entran, algo que ni siquiera los sacerdotes judíos pueden hacer, excepto el sumo sacerdote una vez al año, y no mueren. Los rayos divinos no los fulminan. El lugar más sagrado de Israel es violado, y los cielos permanecen en silencio. Para los judíos que presencian esto, no es simplemente destrucción material, es colapso cosmológico. Si Yahvé permite que su propia casa sea profanada, ¿qué significa? ¿Está muerto? ¿Es impotente? ¿Acaso nunca fue real? El profeta Jeremías, quien había predicho esta catástrofe durante años, camina entre las ruinas. Las llamas iluminan su rostro envejecido. Ha pasado décadas advirtiendo que Jerusalén caería si el pueblo no se arrepentía. Ahora que sus profecías se han cumplido, no hay triunfo en su expresión, solo agonía. Los babilonios comienzan la deportación masiva. 10.000 judíos, toda la clase dirigente, son encadenados para la larga marcha hacia Babilonia. Llevan consigo pocas pertenencias. Lo que llevan principalmente son preguntas teológicas imposibles. La destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico crearon una crisis teológica sin precedentes en el mundo antiguo. Cuando otros pueblos eran conquistados, generalmente aceptaban que sus dioses habían sido derrotados por dioses más poderosos. Simplemente agregaban las deidades victoriosas a su panteón, pero el judaísmo era monoteísta. Solo existía Yahvé. Si Yahvé era derrotado, no había otros dioses a los cuales recurrir. La única alternativa era que Yahvé no existía, lo cual significaba que toda la identidad israelita estaba construida sobre una ilusión. Los profetas y sacerdotes en el exilio desarrollaron una respuesta teológica brillante y dolorosa. Yahvé no fue derrotado. Él mismo trajo la derrota como castigo por los pecados de su pueblo. Nabucodonosor no venció a Yahvé. Nabucodonosor fue instrumento de Yahvé. Esta idea está expresada de manera más clara en el Libro de las Lamentaciones, una colección de poemas escritos inmediatamente después de la destrucción. El Señor se ha vuelto como enemigo, ha destruido Israel, ha destruido todos sus palacios, ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y la lamentación. Es una teología masoquista, dirían algunos críticos modernos, pero también es una teología que preserva la soberanía divina en medio del desastre total. Si Dios causó la derrota, entonces Dios sigue teniendo control. Y si Dios tiene control, puede revertir la situación. Junto a los canales de Babilonia, un grupo de exiliados judíos se reúne cada sábado. No tienen templo, no tienen altar, no pueden realizar sacrificios porque la ley exige que solo se ofrezcan en Jerusalén, y Jerusalén está en ruinas a 1500 kilómetros de distancia. Pero están inventando algo nuevo.
El culto sin templo. Leen en voz alta los rollos de la Torá que lograron traer. Cantan los salmos. Discuten las enseñanzas de los profetas. Recuerdan las historias de sus ancestros. Entre ellos está un sacerdote llamado Ezequiel. Ha tenido visiones perturbadoras. En una de ellas, describe haber visto el trono carro de Yahvé, la Merkabá, elevándose desde el templo destruido en Jerusalén y viajando hacia Babilonia. La implicación es revolucionaria. Yahvé no está limitado geográficamente al templo. Puede estar presente donde sea que su pueblo se reúna. La santidad no es inherente a un lugar, es relacional. Este descubrimiento teológico, nacido de la desesperación del exilio, transformará el judaísmo y, posteriormente, todas las religiones abrahámicas. La idea de que uno puede adorar a Dios sin templo, sin sacrificios, solo con oración y estudio, es una invención del exilio babilónico. Pero no todos los exiliados aceptan esto. Algunos se asimilan a la cultura babilónica, adoptan nombres caldeos, adoran a Marduk, olvidan el hebreo. Y hay un debate agonizante en la comunidad. ¿Es esto traición o supervivencia pragmática? No son solo los judíos quienes experimentan esta crisis teológica. Décadas antes de la caída de Jerusalén, el imperio asirio, que durante siglos fue la máquina de guerra más implacable del mundo antiguo, colapsó con velocidad sorprendente. En el año 614 a.C., Nínive era la ciudad más grande del planeta. 2 años después, era un montón de cenizas humeantes. Los medos y babilonios la destruyeron tan completamente que cuando Jenofonte pasó por allí 200 años después, las ruinas eran tan vastas que ni siquiera sabía qué ciudad había estado allí. Para los asirios sobrevivientes, dispersos por Mesopotamia, esto era incomprensible. Su teología completa se basaba en el mandato de Ashur de dominar el mundo. Habían conquistado desde Egipto hasta Persia. Habían deportado millones. Habían acumulado tesoros inimaginables. Y sus sacerdotes les habían asegurado constantemente que todo esto era voluntad divina. ¿Cómo entonces explicar la destrucción total? Las tablillas que registran este período muestran confusión teológica profunda. Algunos textos sugieren que Ashur fue traicionado por otros dioses. Otros admiten que quizás los asirios cometieron alguna transgresión ritual desconocida. Pero lo más revelador es el silencio. A diferencia de los judíos, que transformaron su derrota en una rica tradición literaria y teológica, los asirios simplemente se desvanecen de la historia. Sin profetas, sin lamentaciones, sin reimaginación teológica, su religión estaba tan íntimamente ligada al poder imperial que cuando el imperio cayó, la religión murió con él. La respuesta al desastre militar revela mucho sobre la estructura profunda de diferentes religiones antiguas. Los egipcios, cuando enfrentaron invasiones y colapso del orden, recurrieron a la nostalgia. Cada período de renacimiento egipcio miraba hacia atrás, intentando recrear la gloria del reino antiguo. Su teología era cíclica. Maat podía ser temporalmente interrumpido, pero eventualmente sería restaurado. Los persas, cuando su imperio cayó ante Alejandro Magno, reinterpretaron la derrota como parte de la lucha eterna entre luz y oscuridad. Alejandro era instrumento temporario de Ahriman, pero la luz eventualmente prevalecería. Esta visión escatológica les permitió mantener identidad religiosa incluso bajo dominación extranjera. Los judíos desarrollaron la teología más sofisticada del sufrimiento. Los profetas del exilio, especialmente el autor de Isaías 40 al 55, crearon la imagen del siervo sufriente, un justo que padece no por sus propios pecados sino por los de otros. Este sufrimiento vicario tiene propósito redentor. Retrocedamos a un desastre anterior. El reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, ha caído ante los asirios.
el rey Sargón II ordena la deportación masiva de la población. Pero esta deportación es diferente de la babilónica posterior de Judá. Los asirios no solo mueven poblaciones, las mezclan deliberadamente. Traen gente de otras partes del imperio para repoblar Israel. Fuerzan matrimonios mixtos. Prohíben el uso del hebreo. Es ingeniería social a escala masiva y es devastadoramente efectiva. Las 10 tribus del norte simplemente desaparecen de la historia. Se asimilan, se mezclan, pierden identidad. No habrá retorno del exilio para ellas como lo habrá para Judá. ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura teológica para sobrevivir sin tierra y sin templo. Su religión, aún más que la de Judá, estaba ligada a lugares sagrados específicos: Betel, Dan, Siquem. Cuando esos lugares fueron profanados y repoblados con extranjeros, la religión murió. El historiador judío posterior Josefo, escribiendo en el siglo I de nuestra era, llamará a estos deportados las tribus perdidas de Israel. Generaciones de estudiosos buscarán sus descendientes, pero la verdad probable es más simple y más trágica. Se perdieron porque su teología no era lo suficientemente portátil, lo suficientemente abstracta, para sobrevivir al desarraigo. Hay una paradoja fascinante en la historia religiosa del Antiguo Oriente. Las religiones más íntimamente ligadas al poder militar fueron las más frágiles ante la derrota. Los asirios, con su teología de dominación divina, no sobrevivieron al colapso de su imperio. Los cultos de dioses guerreros específicos desaparecieron cuando sus ejércitos fueron derrotados. Pero las religiones que desarrollaron teologías del sufrimiento, que pudieron encontrar significado en la derrota, esas sobrevivieron. El judaísmo no solo sobrevivió al exilio babilónico, fue transformado por él en algo más resiliente. El zoroastrismo persa sobrevivió a la conquista griega, luego a la árabe, y aún existe hoy, precisamente porque su teología de lucha cósmica entre bien y mal no dependía de victorias militares inmediatas. La guerra sagrada, irónicamente, era más frágil que la fe que podía aceptar la derrota sagrada. Pero del sufrimiento y el exilio surgiría también la esperanza, porque el colapso del poder militar forzó a estas culturas a reimaginar lo divino de formas que trascendían la espada. Los profetas comenzaron a hablar no de conquista, sino de justicia, no de dominación, sino de compasión. La guerra sagrada, después de 5000 años de evolución, estaba a punto de transformarse en algo nuevo. La visión de una paz sagrada, de un mundo donde las espadas se convertirían en arados y las lanzas en podaderas. En la llanura de Gaugamela, cerca de la antigua Nínive, 2 ejércitos se enfrentan en lo que será una de las batallas decisivas de la historia. De un lado, el rey persa Darío III, con un ejército de quizás 200,000 hombres. Del otro, Alejandro de Macedonia, con 40,000. Pero esta no es simplemente una batalla entre imperios. Es el choque final entre 2 visiones del mundo. El antiguo Oriente con su guerra sagrada ritualizada y el nuevo mundo helenístico con su visión secular del poder militar. Darío ha realizado todos los rituales apropiados, ha consultado a los magos zoroastrianos, ha ofrecido sacrificios al fuego sagrado, ha invocado la protección de Ahura Mazda. Sus inmortales portan las insignias doradas. Sus elefantes de guerra están bendecidos. Alejandro, por contraste, aunque supuestamente consultó el oráculo de Amón en Egipto y se proclama hijo de Zeus, comanda con pragmatismo despiadado. No espera que los dioses luchen por él. Usa inteligencia militar, flexibilidad táctica, coordinación brillante entre infantería y caballería. La batalla dura horas. Y cuando termina, Darío está huyendo. Su ejército está destrozado y el imperio persa
la última gran potencia del antiguo Oriente, está colapsando. Lo que Alejandro no puede entender, y lo que los historiadores griegos que registran su conquista tampoco comprenden, es el significado cósmico que esto tiene para los persas. Para ellos, no es simplemente una derrota militar, es la aparente victoria de la oscuridad sobre la luz. Es el triunfo del caos sobre el orden. Es, en su teología, el apocalipsis. Pero aquí sucede algo extraordinario. Los sacerdotes zoroastrianos, en lugar de concluir que su religión era falsa, reinterpretan la derrota. Alejandro, argumentan, no es simplemente un conquistador griego, es un instrumento dentro del plan cósmico. Su conquista es parte de la prueba que el mundo debe atravesar antes de la renovación final, el Frashokereti, cuando Ahura Mazda finalmente derrotará a Ahriman de forma permanente. Esta reinterpretación permite al zoroastrismo sobrevivir no solo la conquista griega, sino también, siglos después, la conquista árabe-islámica. El pensamiento apocalíptico persa influirá profundamente en el judaísmo helenístico, el cristianismo primitivo y eventualmente el islam. La conquista de Alejandro marca el fin de una era. Después de él, la guerra sagrada como la entendía el antiguo Oriente nunca volverá a existir en su forma pura. Los imperios helenísticos que suceden a Alejandro, los seleucidas en Mesopotamia, los ptolomeos en Egipto, mantendrán apariencias de religiosidad, construirán templos, realizarán sacrificios, pero es teatro. Los dioses son herramientas de legitimación, no actores cósmicos reales. Roma, que eventualmente dominará todo el Mediterráneo y el Medio Oriente, llevará este proceso aún más lejos. Los emperadores romanos serán divinizados, sí, pero es una divinización política, no teológica. Nadie realmente cree que Augusto es un dios en el sentido que Ramsés era hijo de Ra. Sin embargo, el legado de la guerra sagrada del Antiguo Oriente no muere, se transforma. En Jerusalén, casi 400 años después de Alejandro, un nuevo tipo de guerra sagrada está emergiendo. Los celotes judíos se han rebelado contra Roma, pero esta rebelión no se basa en la antigua teología de guerra nacional, se basa en algo nuevo, escatología revolucionaria. Estos guerreros no luchan para restaurar el reino de David, luchan para precipitar el fin del mundo. Creen que si provocan suficiente crisis, el Mesías vendrá, los muertos resucitarán y Dios establecerá su reino directamente. Es una transformación radical del concepto de guerra sagrada. Ya no es el rey quien canaliza lo divino en batalla. Son grupos apocalípticos que creen que pueden forzar la mano de Dios mediante violencia sacrificial. La rebelión termina en catástrofe. En el año 70 de nuestra era, las legiones romanas bajo Tito destruyen el segundo templo. Jerusalén es arrasada. Cientos de miles mueren. Los sobrevivientes son vendidos como esclavos, pero la idea no muere. El modelo de guerra santa apocalíptica influirá en movimientos mesiánicos judíos durante siglos. Y también, crucialmente, será adoptado y transformado por el cristianismo primitivo. El emperador romano Constantino está a punto de librar una batalla decisiva por el control del imperio. Según la leyenda, la noche anterior tiene una visión. Una cruz en el cielo con las palabras In hoc signo vinces, en este signo vencerás. Constantino ordena que el símbolo cristiano, el chirró, sea pintado en los escudos de sus soldados. Y cuando gana la batalla del puente Milvio, atribuye la victoria no a su estrategia, sino a la intervención del Dios cristiano. Es un momento extraordinariamente irónico. El cristianismo, que comenzó como un movimiento pacifista, que rechazaba la violencia, cuyos primeros seguidores preferían el martirio a tomar armas, ahora se está convirtiendo en la religión oficial del imperio más militarizado del mundo.
En los siglos siguientes, teólogos cristianos como Agustín de Hipona desarrollarán la teoría de la guerra justa, intentando reconciliar la enseñanza de Jesús de poner la otra mejilla con la necesidad de defender el imperio. Pero en el proceso, elementos de la antigua guerra sagrada oriental resurgen. Las cruzadas medievales, más de 1000 años después de la caída del imperio persa, utilizarán retórica que Ramsés o Sargón habrían reconocido: los soldados como instrumentos de Dios, la guerra como acto de purificación, la muerte en batalla como martirio sagrado. El Islam, surgiendo en el siglo VII en Arabia, también hereda y transforma conceptos de guerra sagrada del antiguo Oriente. El concepto de yihad tiene múltiples significados: lucha espiritual interna, defensa de la comunidad y también, en ciertas interpretaciones, guerra para expandir el territorio del Islam. Los primeros ejércitos musulmanes que conquistaron Persia, Siria y Egipto en el siglo VII llevaban banderas con versos del Corán. Creían luchar por la voluntad de Alá. Los soldados que morían en batalla eran shahid, mártires, y se prometía que irían directamente al paraíso. ¿Suena familiar? Es el mismo concepto que los inmortales persas, que los guerreros celotes judíos, que los cruzados cristianos. La idea de que morir en combate por causa sagrada transforma la muerte en victoria espiritual es una de las ideas más persistentes y problemáticas de la historia humana. Los académicos islámicos desarrollaron elaboradas leyes de guerra, el fiqh al-yihad, intentando regular cuándo y cómo la guerra era permisible. Estas leyes tienen sorprendentes paralelos con las antiguas leyes hititas y persas sobre tratamiento de prisioneros y protección de civiles. Avancemos hasta nuestro propio tiempo. En Siria, Irak, Afganistán, Yemen, conflictos modernos aún se expresan en lenguaje de guerra santa. Grupos como el Estado Islámico invocan terminología del Islam primitivo, pero sus tácticas y retórica recuerdan extrañamente a los antiguos asirios: brutalidad ritualizada, destrucción de símbolos religiosos enemigos, proclamaciones de restaurar un orden divino. Israel y los palestinos luchan no solo por tierra, sino por Jerusalén, ciudad 3 veces sagrada. El conflicto no puede resolverse mediante negociación puramente territorial, porque para ambos lados tiene dimensiones teológicas. En India, el nacionalismo hindú a veces invoca memorias de guerras sagradas medievales contra invasores musulmanes. En Myanmar, monjes budistas, una religión típicamente pacifista, han justificado violencia contra la minoría rohingya musulmana usando lenguaje de defensa de lo sagrado. La guerra sagrada, 5000 años después de sus orígenes sumerios, aún moldea nuestro mundo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué este concepto es tan persistente? ¿Por qué la humanidad, una y otra vez, sacraliza la violencia? Los psicólogos evolutivos sugieren que la capacidad de crear grupos cohesivos dispuestos a morir por causas abstractas fue una ventaja evolutiva masiva. Las sociedades que podían movilizar guerreros sagrados dominaban a las que no podían. Los antropólogos señalan que la guerra sagrada resuelve un problema humano fundamental: cómo superar la inhibición natural contra matar a otros humanos. Si el enemigo es demonizado, si la causa es sagrada, si los dioses aprueban, entonces el guerrero puede actuar sin remordimiento paralizante. Los historiadores notan que casi todas las grandes civilizaciones han usado religión para legitimar violencia. No es accidente, es patrón, pero también hay voces antiguas y modernas que han resistido esta fusión de lo sagrado y lo violento. Los profetas bíblicos que hablaron de batir espadas en rejas de arado, Buda predicando la no violencia absoluta, Jesús enseñando a amar a los enemigos, Gandhi y King aplicando resistencia no violenta,
movimientos contemporáneos de paz interreligiosa. La tensión entre estas dos visiones, guerra sagrada versus paz sagrada, define gran parte de la historia religiosa humana. Hemos viajado 5000 años esta noche. Desde las ciudades sumerias donde reyes sacerdotes ofrecían sacrificios antes de cada batalla, hasta los conflictos contemporáneos donde combatientes aún invocan lo divino para justificar violencia. Hemos visto la magnificencia y el horror del antiguo Oriente, el esplendor ritual de procesiones egipcias, la brutalidad sistematizada de campañas asirias, la resiliencia de exiliados judíos reimaginando lo sagrado, la compleja ética de guerreros persas luchando por luz contra oscuridad, y quizás, en la quietud de esta noche, podemos extraer no solo conocimiento histórico, sino sabiduría, porque entender cómo nuestros ancestros sacralizaron la guerra es el primer paso para desacralizar la violencia en nuestro propio tiempo. Hay una escena que no te he contado aún, una que quiero que te lleves mientras te deslizas hacia el sueño. Es el año 538 a.C. Un anciano profeta judío, Daniel, está en Babilonia. Ha vivido toda su vida en exilio. Nunca volverá a ver Jerusalén, pero cada noche se arrodilla en su habitación. Abre la ventana que mira hacia el oeste, hacia la tierra que solo conoce por historias de sus padres, y ora. No ora por victoria militar. No pide que Yahvé destruya a Babilonia. Ora por entendimiento, por sabiduría, por visión de un futuro donde las naciones no necesiten luchar eternamente. Y en sus sueños, según el texto que lleva su nombre, ve algo extraordinario, una visión de 4 grandes bestias representando imperios sucesivos, imperios que se devoran unos a otros en ciclo interminable de violencia sagrada. Pero después de la 4ª bestia, después de todo el horror, viene algo diferente. Viene uno como hijo de hombre, una figura que recibe dominio eterno no a través de conquista, sino como don. Y su reino, dice la visión, será uno donde los pueblos, naciones y lenguas le servirán, no por coerción, sino por elección. Es una de las primeras visiones en la literatura humana de un mundo más allá de la guerra sagrada. Un mundo donde lo divino no se expresa mediante violencia ritualizada, sino mediante paz acordada. No sabemos si Daniel era real o construcción literaria, pero la visión es real y su relevancia no ha disminuido en 2500 años, porque todavía vivimos en un mundo donde lo sagrado se invoca para justificar violencia, donde diferencias religiosas alimentan conflictos, donde guerreros modernos aún creen luchar por causas divinas. Pero también vivimos en un mundo donde millones de personas de todas las tradiciones religiosas trabajan diariamente por paz, por diálogo, por entendimiento, donde el antiguo impulso de sacralizar la violencia está siendo conscientemente resistido y transformado. La historia que te he contado esta noche no es solo pasado muerto, es prólogo vivo de desafíos contemporáneos. Y quizás, en la quietud de tu habitación esta noche, puedes reflexionar qué legado de estos antiguos guerreros sagrados aún habita en nosotros. ¿Y qué partes de ese legado necesitamos dejar ir? Somnialis es más que un canal. Es una comunidad de exploradores nocturnos de la historia. Y me encantaría saber, ¿qué historia te gustaría que exploráramos juntos? Algunos me han pedido profundizar en los guerreros mongoles y su compleja relación con el chamanismo. Otros quieren conocer los samurái y su código bushido. Hay interés en los guerreros aztecas y su teología del sacrificio, en los cruzados medievales, en los janízaros otomanos. Déjame un comentario. Cuéntame qué época, qué cultura, qué guerreros te intrigan. Leo todos los comentarios y tus sugerencias moldean los viajes futuros que emprenderemos.
Si esta exploración nocturna resonó contigo, si te acompañó en tu viaje hacia el descanso, considera suscribirte a Somnialis. No solo estarás apoyando este proyecto, estarás uniéndote a una comunidad que cree que la historia no es aburrida lista de fechas y nombres, sino narrativa viva, relevante, que conecta pasado profundo con presente inmediato. Cada suscripción nos permite investigar más profundamente, consultar más fuentes, invertir más tiempo en crear estos viajes nocturnos para ti. Es tarde ahora, o temprano dependiendo de desde dónde escuchas. Las estrellas que brillan sobre tu ventana esta noche son las mismas que observaron Hammurabi en Babilonia, Ramsés en Tebas, Ciro en Persépolis, el mismo cielo nocturno ante el cual guerreros antiguos oraron antes de batallas que decidirían el destino de civilizaciones. Pero tú no tienes que luchar esta noche. Puedes simplemente descansar, cerrar los ojos, dejar que el peso del día se deslice de tus hombros como armadura antigua finalmente quitada. Porque una de las grandes conquistas de la civilización humana no fue militar. Fue la creación de espacios de paz, lugares donde podemos bajar la guardia, donde el sueño es seguro. En el antiguo Oriente, los guerreros después de batalla realizaban rituales de purificación. Se lavaban la sangre, ofrecían sacrificios, buscaban restaurar el orden sagrado. Quizás el sueño es nuestro ritual moderno de purificación. Cada noche cerramos los ojos y dejamos que el inconsciente procese el caos del día. Y cada mañana despertamos renovados. Los antiguos lo sabían, por eso el sueño mismo era considerado sagrado. Los dioses hablaban en sueños, las visiones llegaban en la noche, el descanso era don divino. Así que deja que esta historia se disuelva en tu conciencia descendente. Deja que las imágenes de templos antiguos, ejércitos marchando, profetas orando, se mezclen con tus propios sueños. Y si en algún momento de la noche tu mente despierta, si el sueño se esquiva, recuerda, estás seguro, estás en paz. No hay batalla que luchar hasta el amanecer. Hasta la próxima noche, viajero de Somnialis. Que tu descanso sea profundo, que tus sueños sean serenos y que despiertes renovado, listo para las conquistas pacíficas de un nuevo día. Buenas noches.